importante esa pregunta porque permite poner en contexto qué es efectivamente lo que enfrenta Venezuela. Por una parte, hay un cambio general en la estructura del mundo energético y el mundo del control del intercambio comercial de petróleo y de energía en el mundo, que tiene que ver con la naturaleza del desarrollo del capitalismo en los Estados Unidos y del rol que deben jugar los países productores exportadores de petróleo. Y en esa encrucijada, en ese año, esto hace 6 años, tal como 2014, justamente hace crisis o se ponen de manifiesto esas contradicciones. Recordemos que para esa fecha entonces se produce una caída brutal de los precios, entra Estados Unidos y se muestra ya definitivamente como un país productor exportador de petróleo, siendo que hasta esa fecha era un país importador de petróleo, tenía más de 30 o 40 años siendo un país importador de petróleo. Y esas son las circunstancias entonces en las cuales se agrega, o digamos, o es parte de ella, de toda esta situación global petrolera, de que Venezuela, para esos planes, para esos propósitos de esa estrategia global con materia de energía, Venezuela debe, o esa concepción de las grandes transnacionales que manejan y este tema, le asigna un rol a Venezuela como tal. Venezuela no es cualquier país petrolero, exportador de petróleo, es el país con las reservas más grandes, tiene del mundo, pero no solamente eso, sino que además la base de petróleos livianos y medianos todavía sigue siendo extraordinaria, tiene una de las reservas más grandes del mundo todavía en materia de crudos medianos y livianos, y no digamos en extrapesados. Eso le dio unas características especiales a Venezuela, de que tiene 3 áreas de actividad petrolera. Una por esfuerzos propios, que la propia PDVSA, el Estado, con sus propios recursos desarrolla producción. Uno en empresas mixtas, de eso a partir del 2008 con Chávez, con las empresas mixtas, donde hay una combinación de esfuerzos de capital nacional con capital de afuera, y otra que en crudos medianos y livianos, y otra en crudos extra pesados, donde fundamentalmente es capital externo, y aunque son empresas mixtas, el compromiso de Venezuela se refiere fundamentalmente al suministro de los diluentes. Esta situación global y estas condiciones internas son las que determinan los retos que tiene Venezuela en este momento. Liberarse de la imposición de los factores externos que quieren llevar a Venezuela, un país que toda su producción esté destinada a aumentar las extraordinarias y las fabulosas ganancias que tienen las transnacionales, y la contradicción de desarrollar sus propios medios, por sus propios medios, con sus propios recursos, sus capacidades en materia de producción, e incorporarse de una manera razonable y racional al mundo energético global. Ese es el reto fundamental. Para eso hay problemas internos dentro de PDVSA. Todas estas corrientes de las que estoy mencionando existen. Hay algunas que tienden a pensar y a trabajar para que haya un predominio de los intereses externos, y otros pues de sectores nacionalistas, donde están sobre todo fundamentalmente los trabajadores y las trabajadoras de PDVSA en el área de producción, y sectores de la burocracia que van de acuerdo a cómo van las tendencias dentro pues tanto de las luchas globales internacionales como las nacionales. Bueno, esa apreciación del ministro Tarek viene además contenido de este análisis que yo le vengo haciendo, puesto que en lo que llaman producción propia o esfuerzos propios de PDVSA, el que puede hacer con recursos tanto de la propia industria como de recursos provenientes del capital nacional, es decir, de los empresarios petroleros venezolanos que tienen recursos y dominan tecnología, y es posible que haya un desarrollo propio y autóctono. Esto lo ha determinado el presidente de la República, tanto Chávez, el presidente Chávez, como el presidente Maduro, que en su momento han hablado de metas de producción posibles, inclusive en las actuales condiciones de
digamos, de las medidas estas coercitivas y de los bloqueos económicos y financieros. Y es allí donde se produció el desarrollo. Uno, las fuerzas productivas como tales, los trabajadores y las trabajadoras con sus capacidades, con sus conocimientos tecnológicos, los recursos de capital del sector privado que están coincidiendo. Yo te puedo decir sin lugar a duda que la Cámara Petrolera Venezolana está invirtiendo en estos momentos. De hecho, hace 3, 4 años, en el 2016, uno de los cisneros hizo una inversión de más de $1.000 millones en áreas de producción, en empresas mixtas venezolanas. Esto es lo que permite tener un horizonte, esto que les dije antes, estas capacidades que tenemos, estas reservas probadas, infraestructura existente pero en abandono o en estado de paralización, recursos de capital y la voluntad política del presidente que permite poder avanzar en el área de producción propia. A su vez, también el área de crudos extrapesados y mixtas en el área de medianos y livianos, hay una presión internacional muy grande para utilizar los petróleos de Venezuela porque son los más baratos, porque son en tierra firme, porque ya la exploratoria se completó, los recursos, las reservas están certificadas. O sea, hay una serie de factores que hacen que estos son los crudos de Occidente más cercanos a los centros de consumo que están allí y que, por ejemplo, el capital estadounidense está preocupado porque el que entre primero va a tomar todas las ventajas en la materia de producción de estos crudos. Y están entrando tanto los capitales venezolanos como capitales asiáticos, chinos, rusos, etcétera, de Turquía. Porque efectivamente esto es una extraordinaria posibilidad para el desarrollo del capital de las grandes petroleras estadounidenses, sobre todo Estados Unidos me refiero, bueno, a 3.000 kilómetros de distancia. Irán ha hecho un aporte extraordinario al contribuir a traer ese crudo liviano o esos diluentes que permiten mantener en operación la actividad en la faja con los crudos extrapesados. La ayuda es en una solidaridad que hay que agradecerlo infinitamente, puesto que es lo que ha permitido mantener no solamente en producción, sino además mantener el foco a nivel mundial de que es aquí en Venezuela donde están las posibilidades de efectivamente de que se hagan maduros y que sean realmente fructíferos las inversiones de capital en materia petrolera y energética. PDVSA ya como tal, vamos a hablar de PDVSA, no los retos en materia de producción, porque los retos de producción son internacionales, o sea, son de conocimiento, de la experticia, del desarrollo del estado del arte de los trabajadores y de la burocracia misma. El reto más grande que tiene PDVSA es de tipo político, porque se ha mostrado en estos años, de los últimos 6 años, tal como la predicción es buena del tiempo, que los trabajadores y las trabajadoras de las refinerías, de gas, del área de producción petrolera, de todas las áreas pues, del petróleo, pero sobre todo producción, no exploratoria, vamos a decir producción, petróleo y gas, su transformación y la refinación, que los trabajadores han podido, con sus esfuerzos propios y con organización en paralelo a la estructura que trae PDVSA, le ha permitido resolver los problemas de producción. Mientras que la estructura de PDVSA sigue atada a una normativa, digamos, tradicional, corporativa, que entra en contradicción. Mientras que una está asociada a los patrones y a la forma de operar las grandes transnacionales, a Exxon, la Chevron, etc., mientras que la otra son nuevas estructuras que se apoyan además en la estructura que ha desarrollado el propio presidente, que se llaman los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras, que le dan un impulso y han permitido recuperar la capacidad de producción de la gasolina, recuperar la producción de la petroquímica. Me parecía impensable. Ahora, ese es el mayor reto, en mi opinión, que tiene PDVSA, porque el otro es un problema de mercado, un problema de oportunidades tecnológicas, que todas se conocen, la apertura para la inversión de capital,
No depende propiamente de PDVSA, depende más bien de políticas nacionales. Ahora PDVSA sí tiene que resolver un problema interno, cómo se relacionan las fuerzas productivas con las tradicionales, eh, digamos, prácticas corporativas que hoy pareciera que estuvieran superadas por estas nuevas estructuras que se están desarrollando, se está mostrando su fuerza, su potencia y su capacidad. Creo que lo hay porque, por la misma razón que te digo, porque la presión no solamente es la interna, la lucha política que ha desarrollado el presidente Maduro con todo, con ese ímpetu que le ha dado, sino que hay una presión externa, porque estos capitales que están en Houston, de los tejanos, de que al haber caído todo el esquema de producción en Estados Unidos, todo el fracking que se vino abajo, ya eso no es negocio, no tienen posibilidad de financiarlo, tienen que hacer sus inversiones para poner su equipo y sus maquinarias a producir en Turquía, en Kazajistán, en el otro lado del mundo. Y cuando tienen aquí, no solamente que tienen a 2.000 kilómetros de distancia, tienen 3.000 kilómetros de venir a hacer sus inversiones, sino además que ya han estado aquí, ya conocen esto, tienen inversiones hechas aquí. O sea, cualquiera de esas empresas petroleras, de manera que la presión no solamente es de interna y de buscar justicia social y el de respeto al derecho internacional y todas esas cosas que hay que hacerlas, sino que hay una presión del propio capital en capital petrolero internacional en venir al país a hacer sus ganancias en el área de lo que ellos saben hacer. Pues. Al haber el interés, como lo hay actualmente, el interés del capital petrolero mundial y el sector financiero especulativo asociado a las inversiones energéticas, que va a haber una gran competencia por entrar a este mercado, porque aquí es donde hay, como ya dije antes, a nivel mundial, si alguien tiene que hacer inversión petrolera, no va a invertir en un petróleo en Trinidad o en Guyana, donde los pozos están a 2.000 metros bajo el mar y tiene que ser una plataforma que es tierra firme y crudos someros que llaman, o sea, 800 metros frente a 2.000 metros. O sea, no hay ni que pensar desde el punto de vista de lo que es costo, inversión, y la competencia va a ser muy fuerte. De ahí, digamos, van a ser, más bien, vamos a tener que mostrar el músculo para poder soportar el tema de la corrupción, de esas presiones gigantescas que se producen cuando vienen estas luchas de capitales por ocupar espacios de alto rendimiento, de alta capacidad. Por una posición ventajosa, y lo que tenemos es que desarrollar fuerzas morales, éticas y de estructura que podamos sacar provecho, que sea el país el que saque provecho y no solo un sector de la economía venezolana que por su ubicación dentro de la estructura pues de la economía pudieran entonces ser quienes se beneficien únicamente de esta situación. Es absolutamente factible. De hecho, ya se pudo producir. Ya la gasolina que tenemos aquí es producida ahora, que la refinería El Palito, que la refinería Puerto La Cruz, que el CRP, que la refinería San Roque, la de Bajo Grande, logren estar al 70, al 80% de su capacidad. Es un tema más político que un problema de factibilidad, inclusive económica. Digo, inclusive los factores económicos no son los determinantes, sino los que determinen quiénes deciden y quiénes toman el control de la producción. La capacidad de producción de refinado en Venezuela es de 1.300.000 barriles diarios. La demanda nacional no llega a 200.000 barriles. Póngale 300.000 barriles. Hay 700.000 barriles para exportar. En vez de exportar petróleo, que está el petróleo puede estar 60, 70 dólares, podríamos estar exportando crudos productos refinados, que están en el orden de los 120, 140 dólares el barril. O sea, no solamente que resuelve el problema de la demanda interna, sino que se convierte en una verdadera fuente de ingresos para el país. Inclusive no es necesario llegar a los 2 millones o los 3 millones de barriles para que esto suceda.
con que nuestras refinerías procesen 1 millón de barriles diarios, es decir, al 70% del total de su capacidad instalada, al 80%, ya no solamente que se resolvería este problema del gasoil y la gasolina, sino que sería una fuente de ingresos importantísima y sobre todo que no del sector primario de la economía, de la extracción y la venta de productos extractivos, sino ya de productos con valor agregado y que se incorporan al mercado mundial ya con otras características. Pues sería un signo de desarrollo, un salto cualitativo gigantesco del país, porque nuestra vinculación con el mundo petrolero siempre ha sido como país exportador, confiable y seguro. Ahora seríamos un país exportador de energías. La Venezuela, potencia energética. Yo creo que es el mundo de la energía. O sea, fíjate, eso que todo lo que he venido hablando, lo que debe configurar es a que nos veamos no como un país petrolero exportador de petróleo, sino un país energético y que nos vinculamos al sector energético mundial, con energía de todo tipo, porque además no solamente tenemos esa energía, además Venezuela la naturaleza ha sido pródiga con nosotros y tenemos todo tipo de energía, solar, mareomotriz, digamos, de eólica, todas las energías alternativas, hidroeléctricas. Nosotros tenemos todavía, el Caroní todavía para dar mucho más en materia de hidroelectricidad. Pero no solamente el Caroní, sino tenemos otra fuente. De manera que podemos vincularnos con el mundo de forma energética y no petrolera. Ese sería el otro brinco, el otro salto cuántico o cualitativo importante para no ser o ir abandonando o ir dejando de ser un país exportador de materias primas.